Gracias, doctor Lorenzo Córdoba. ¿Cómo estás, doctor? Buenos días. Hola, Azucena, muy buenos días, ¿cómo estás? Pues bien, ¿cómo ves que racistas, clasistas, que tú hablaste de un atentado contra la democracia en esta marcha del 18 de febrero, en estas andas la CNDH, doctor? No, bueno, la CNDH todos los días nos regala, esta CNDH todos los días nos regala elementos para ir superando nuestra capacidad de sorprendernos, además de que pues es muy grave que un órgano que se supone que tiene que proteger los derechos humanos reconocidos en la Constitución, Azucena, viole reiteradamente y sistemáticamente la Constitución misma. O sea, este documento que presentó este informe, o no sé qué sea, al que hacían mención, Azucena, viola la Constitución, porque ¿Este informe de la la CNDH CNDH, viola la Constitución? por supuesto, Ajá, Azucena, ajá. hay que leer, lo que pasa es que sé que está muy lejos, a lo mejor siendo ombudsman, leer toda la Constitución pues, Ujú, te resulta muy largo, digamos, ¿no? Es una Constitución muy grande la nuestra. ujú. Pero pues si hubiera llegado la señora Piedra al artículo 102, apartado B de la Constitución, que es el que le da fundamento, el que establece la CNDH, y lo hubiera leído completo, a lo mejor se hubiera percatado que la Constitución le prohíbe expresamente a la CNDH hacer pronunciamientos de materia electoral. Es decir, lo electoral sale de la órbita de la CNDH. Esto ya lo había violado la CNDH al hacer una recomendación hace un par de años en un documento que al final acabó volviéndose un acto de propaganda para el llamado Plan A. Te acordarás que el presidente presentó una iniciativa de reforma constitucional que no prosperó en el año Ujú, 2022. ujú. En esa recomendación que se empalmó con esta iniciativa, la CNDH acusa al INE, entre otras cosas, de ser responsable de violaciones graves al voto público cometidas en los años 50 del siglo pasado. O sea, cuando ni la CN, ni el Sí, INE me acuerdo, había claro, surgido, sí, ni me el IFE, acuerdo. ni mucho Ujú, menos. ujú. Entonces ya se violó la Constitución, pero esto es gravísimo, porque aquí no solamente la CNDH está de nueva cuenta violando la Constitución, sino además se asume protectora de derechos tan inasibles que no están en nuestro orden constitucional, que sí están en el orden interamericano, pero que no es un derecho propiamente como tal, sino es la suma de muchos derechos, como el Y llamado derecho a la democracia. claro. Y además, Eh, doctor, hay una parte donde dicen que hay una guerra sucia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y que la CNDH, bueno, tú me dices que viola la Constitución con esas manifestaciones que hace respecto al proceso electoral, pero además la así es, CNDH dice que ahora van a dar seguimiento en medios de comunicación a así es, noticias y a opiniones así es, emitidas en este proceso, pues eso le toca a la así CNDH, es, que a la la CNDH no CNDH, le toca proteger derechos humanos, derecho a la pues manifestación, oye, y además, no, víctimas. Ujú. además, Azucena, la CNDH es un órgano para protección de los derechos de las personas, en primer lugar frente al gobierno, no Ujú. frente a particulares. Es decir, sé que hay una moderna teoría en este sentido, pero la CNDH hoy está convertida, lo digo sin medias tintas, en un órgano de propaganda gubernamental y en un órgano, en una oficina de campaña. Es decir, esto de decir que va a revisar lo que dicen los candidatos, que va a revisar los discursos y va a hacer Sí, un un monitoreo, registro. ¿no? Y Oye, denunciar. pero es verdaderamente, es la Es CNDH el mundo que al debía revés. defender, Es el es mundo al la revés. CNDH que debía, así es, Sí. que debía proteger nuestros derechos Ujú. y hoy está convertida en un comité de salud pública que se va a convertir en un órgano censor. Además, oye, la marcha ciudadana, además de que ya lo mencionabas tú preguntándole a tu colega, pues un órgano de derechos que hace expresiones tan vagas como, se violaron, son clasistas y demás las expresiones, ¿Por qué? ¿cuáles? Ujú, ujú, ¿Cuáles? De que pongan una. ujú. No van a poder poner ninguna porque la verdad, Azucena, es muy lamentable. Yo lo he dicho en varias ocasiones, hay varios riesgos que enfrentan los órganos autónomos, desde el poder, y uno de ellos es justamente la captura de los órganos autónomos. La Bueno. señora Piedra, además de ser militante, como se sabe, de Morena, además de haber llegado de una manera muy cuestionada, porque parece que hubo una especie de conteo mal de los votos en el Senado, pero bueno, no nos metamos con eso, son hechos pasados. Pues hoy lamentablemente se ha convertido en una propagandista del gobierno, en una Uy, defensora de derechos. así es. Y lo peor del asunto Ujú. es que hay otra violación, Azucena. ¿Cuál es? Al descalificar a los candidatos de oposición,
La CNDH está violando el artículo 134 constitucional porque está utilizando recursos públicos para tratar de influir las preferencias electorales de las y los ciudadanos. O Pues, sea, está justamente cometiendo una irregularidad. Ojalá alguien denuncie ante el INE, que ese sí es un órgano ¿y quién constitucional puede para denunciar? vigilar ¿Partidos políticos, ciudadanos? ¿Quiénes pueden denunciar? cualquiera, pues Cualquier ciudadanos, persona. partidos Bueno, políticos. Ojalá haya denuncias masivas ante el INE, porque el INE tendría que pronunciarse y señalar, al final eso le tocará resolverlo al tribunal, pero el INE es el que hace las indagatorias, y no lo puedes hacer tú señalar porque que la eres CNDH aludido está ahí en el violando. informe, doctor. No, pues muy probablemente yo también presente denuncias Ujú. y como ciudadano hay que defender a la democracia incluso frente a los poderes que abusan, ¿no? Podrías Porque la presentar tú CNDH una está denuncia ante el interfiriendo, INE contra la CNDH. muy probable, pero lo Ujú. puede presentar cualquier ciudadano que se sienta agraviado, lo puede presentar los partidos, porque están destinándose recursos públicos para tratar de incidir en los recursos, en las preferencias de las y los ciudadanos. Azucena, esto es realmente ominoso. Bueno. La CNH se había venido abajo, pero nunca habíamos tenido actos tan pues lamentables, ¿no? El órgano que cuida los derechos humanos, que viola la Constitución para convertirse en un órgano de abyección y de propaganda de objeción ante el gobierno y de propaganda de ¿no? Es increíble, verdaderamente, increíble. Bueno, Pero bueno, bueno, pues ahí signo está, de los doctor. tiempos, Azucena. Día 5 de campañas y pues alguna vez la semana pasada o antepasada el presidente López Obrador dijo, lo mejor es lo peor que se va a poner. Híjole. Así lo dijo cuando Oye, empezó una de sus Azucena, conferencias. y perdón, viendo este documento de la CNDH, Ujú. y luego dicen que no está en riesgo la democracia, ¿no? Precisamente por documentos como este hay que salir como ciudadanos defendiendo a la democracia, digo yo. Bueno, doctor, pues suerte y volveremos a platicar. Muy amable como siempre. Cuídate, Azucena, gracias. Gracias. El doctor Lorenzo Córdoba, quien fue justamente el orador, ya nos decía Laura Brujés y también fue señalado en este documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el doctor Lorenzo Córdoba, expresidente del INE, quien fue el orador principal, el único orador en esta marcha por nuestra democracia, así se llamó, el 18 de febrero. Regresamos.